Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro bajo la batuta de Brian De Palma. ¿Qué más necesitamos para ponernos a ver Los Intocables de Eliot Ness? Muy buenas a todos, bienvenidos a Amor de Cine, soy Torres Ramírez y hoy vamos a hablar de Los Intocables de Eliot Ness, película de 1987 dirigida por Brian De Palma. I grew up in a tough neighborhood. Robert De Niro is Al Capone. There is violence in Chicago. You just joined the Treasury Department, son. El objetivo de este vídeo es claro. Quiero que los que no conozcáis esta película os entren ganas de verla, y los que lo conozcáis, que os entre la morriña y queráis revisitarla. Y todo por un único motivo. Esta película tenía todo para ser un fracaso, en público y crítica, y sin embargo fue un exitazo. ¿Y por qué lo tenía todo en contra? Bueno, pues por varios motivos. El primero de ellos, el tema que trataba, la mafia en los años 20. Desde que en la década de los 70 Francis Ford Coppola hiciera dos obras maestras como son El Padrino Parte 1 y El Padrino Parte 2, las películas de gángster o mafiosos, bueno, pues revivieron e hicieron muchísimas películas sobre este tema. Y para diferenciarse unas de otras, la violencia empezó a incrementarse. El punto álgido llegó cuando empezaron a traer películas sobre la mafia japonesa, es decir, sobre la yakuza. Por cierto, uno de los directores que ayudó a incrementar la violencia en la película de los mafiosos fue el propio Brian De Palma en su película Scarface de principios de los 80. Así que coger una película y hablar de la mafia cuando había códigos y en teoría no era tan violenta, bueno, pues era un tema muy arriesgado. Sobre todo porque en esa época había habido dos películas tratando el mismo tema que habían sido un fracaso en taquilla, como son Cotton Club, del ya mencionado Francis Ford Coppola, y Érase una vez en América, de Sergio Leone. El segundo era el antagonista de esta película, que es Al Capone. Al Capone ya estaba en el imaginario colectivo de los americanos. Por ejemplo, ya se habían hecho películas como en el 59 Capone o en el 75 Al Capone. Y Roger Corman había hecho en el 69 una película llamada Los crímenes del día de San Valentín, en la cual también hablaban de Al Capone. Y si tú le preguntabas antes de esa película a los americanos sobre la lucha entre Eliot Ness y Al Capone, te iban a mencionar la serie de televisión que estuvo en abierto desde 1959 hasta 1963. Así que, ¿qué interés podría tener el público americano en ver una historia que ya se había contado muchas veces? Podemos ver que ya esta empresa era muy arriesgada. El segundo lastre que tenía esta empresa, esta película, para ser un fracaso, era el propio director, Brian De Palma. Porque sí, había hecho una pedazo de película con Scarface a principios de los 80. Pero entre Scarface y Los Intocables de Eliot Ness había tenido, no vamos a decir fracasos, pero sí películas polémicas. La primera, Doble Cuerpo, en la que había sido nominado Brian De Palma a peor director en los Razzies. Y la segunda, Dos malos tipos, del 86, en las que da igual a quién preguntes, si a la productora o a los actores, ambos te dirán que la película es malísima. Pero si la pregunta se la diriges a Brian De Palma, siempre tendrá la misma respuesta, que es que ojalá nunca hubiera hecho esa película. Así que poner tantos millones de euros en manos de un director que venía de dos películas polémicas era muy arriesgado. Así que todo quedaba en manos del elenco electoral. De los tres personajes principales, Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro, el único que atraía público a las salas era Robert De Niro, que es el antagonista de la película. Kevin Costner, aunque no lo parezca, no siempre ha sido el actor famoso que es ahora mismo, sino que en esa época era una joven promesa, pero no atraía público a la cartelera. Y Sean Connery, a pesar de ser el mejor James Bond que ha tenido nunca la historia del cine, llevaba un tiempo en el que sus películas o eran fracasos o eran muy malas. Así que atraerlo, obtenerlo como parte de ese elenco que atraía público, era pues muy arriesgado. Y a pesar de todo lo que hemos dicho, la película fue un éxito, tanto en taquilla como en crítica. Tanto éxito tuvo que Sean Connery consiguió por fin su preciado Oscar como actor secundario, pero su preciado Oscar. Y ahora esta película es un referente tanto para el mundo de la mafia como para la filmografía de los tres actores principales y del director. Así que espero que os haya convencido para ver esta película, y si os ha gustado la crítica, dadle me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.